El teatro a partir de 1975, la escena en la democracia. Pues vamos a ver cómo está el panorama teatral en esta época. Una vez acabada la dictadura, pues se elimina la censura y cambia, como hemos visto, el panorama social y cultural. En principio, pues que no estuviera la censura facilitaba que se pudiera escribir y representar cualquier tipo de teatro. Y además aparecieron ayudas institucionales que garantizaban la supervivencia del teatro, pues la creación de compañías como por ejemplo la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o que se dieran subvenciones a autores para representar, o a compañías para representar espectáculos. Y continuaba habiendo un público aficionado al teatro que quería ver pues tanto representaciones de teatro clásico como novedades. No obstante, a pesar de la libertad que hay al desaparecer la censura, el apoyo de las instituciones, tanto de nacionales como autonómicas o incluso municipales, y la existencia de ese público teatral, pues el teatro entra en crisis. ¿Por qué? Aunque desaparece la censura y muchas de las obras de vanguardia, que como ya comentamos en su momento, cuando hablamos, por ejemplo, del teatro vanguardista de Lorca y de Valle Inclán, que en su momento no se representó porque se consideraba irrepresentable, por difícil y por innovador, o obras de autores que habían estado en el exilio, como es el caso de Alberti, que estuvo exiliado en Italia, o Fernando Arrabal, que estuvo en Francia, pues se pueden representar finalmente en España. Pero no son bien recibidos. ¿Por qué? Pues porque es un teatro demasiado innovador y demasiado exigente y no es un teatro fácil de ver. Y luego algunas obras que se censuraron en su momento y que digamos tenían más vigencia, su contenido crítico, existiendo la dictadura, pues ahora se consideraban obsoletas. Entonces, muchas de estas obras censuradas o por su innovación o por su contenido político y crítico hacia la dictadura, pues ahora o las que son muy innovadoras no gustan por la dificultad que plantean al espectador, y las críticas pues muchas veces, una vez terminada la dictadura, pues no se les encuentra sentido. Luego está la competencia que le hacen al teatro, el cine, la televisión y las nuevas tecnologías, que no es poca cosa. Luego, al haber llegado la democracia, el teatro pierde impacto social. Impacto en el sentido de la labor crítica del teatro se pierde un poco, porque ya se considera que no es necesario que haya un teatro tan crítico, cosa que no es cierto, porque siempre hay cosas que criticar de la sociedad y de la política y de nosotros mismos. Pero bueno, la gente como que tiene menos ganas y tiene más ganas de asistir al teatro como entretenimiento. Y luego, por un lado, hemos visto que había un apoyo de las instituciones para mantener el teatro, pero este apoyo, ¿qué pasa? Que muchas veces está sujeto a vaivenes políticos, depende de qué partido esté gobernando, pues va a apoyar a unos autores o a otros en función de la ideología del director o de la ideología del texto que se va a representar. Y además, pues como lo que se quiere es tener éxito y que ese teatro llegue a mucha gente, porque hasta cierto punto es un poco de propaganda, propaganda para el político o para el empresario teatral, ganancias, pues se va a renegar del teatro experimental y se va a confiar poco en los autores que innoven o en los autores jóvenes que empiezan, y se va a ir, digamos, más a lo seguro, a lo que se sabe que va a tener éxito y que no va a dar problemas.
¿Qué tendencias teatrales tenemos? Pues cuando empieza la democracia, o sea, nada más morir Franco. Pues por un lado tenemos un teatro reaccionario. Aparece un teatro que ante el cambio político, pues lo que va a hacer es burlarse de los cambios que se están produciendo sociales y políticos que se producen en España y muchas veces, pues por ejemplo, se pueden burlar del estado de las autonomías o de diferentes cosas y a veces van a llegar hasta hacer apología del franquismo, a decir pues, que la época de la dictadura era mejor. El autor de más éxito en esta época, que no quiere decir que pertenezca al teatro reaccionario, fue Antonio Gala, aunque el éxito de público pues no siempre fue acompañado del éxito de la crítica. Él, mediante elementos simbólicos, pues muchas veces va a interpretar la realidad contemporánea española, pues, como vimos que había hecho Antonio Bueno Vallejo en su momento. Y entonces va a alternar dramas realistas con dramas históricos. Por ejemplo, Anillos para una dama es un drama histórico porque está basado en la historia de la dama es Doña Jimena, la mujer del Cid. Las protagonistas del teatro de Antonio Gala van a ser a menudo mujeres fuertes y en ellas, pues a través de estos personajes femeninos generalmente muy fuertes, pues va a reflexionar sobre temas como el amor, como la soledad, el sentido de la vida, la madurez, la llegada de la vejez y la muerte, diferentes temas. Luego van a seguir en la escena teatral grupos de teatro independientes que ya comentamos en la etapa anterior, que habían surgido en los años 60 y en principios de los 70, aunque va a haber menos grupos teatrales independientes. Algunos de ellos se van a consolidar, van a tener más éxito y van a recibir el apoyo de las instituciones. Por ejemplo, es el caso de los catalanes Els Joglars o D'Agol d'Agom o Els Comedians, que empiezan como grupos más independientes y luego pues, van a ser apoyados por las instituciones y van a convertirse en unas compañías más grandes, más consolidadas, con más presupuesto. Y por tanto van a hacer montajes más grandes y con más éxito. Y la síntesis del panorama general es que va a haber una mezcla de teatro convencional con el renovador, aunque la mayoría de los autores se van a mover dentro de la estática realista, por lo que hemos comentado anteriormente, por el fracaso que tienen los montajes más innovadores y el poco deseo de arriesgarse tanto por los empresarios privados como por las instituciones públicas. La generación de autores de la transición tiene una serie de características en común. Son autores en general nacidos en los años 40 o alrededores y en su mayoría provienen del teatro independiente. Se han formado en las compañías independientes y luego digamos que dan el salto a compañías más grandes o a hacerse cargo de teatros públicos. En su mayoría son gente con formación académica, universitaria y escénica. No son gente autodidacta, son gente que ha estudiado y que tiene una formación teatral teórica y, bueno, y práctica en el caso de los que han formado parte de compañías independientes. Entonces, por ejemplo, muchos siguen las teorías de Konstantin Stanislavski para la formación y preparación del actor, que ya os comenté en otro tema anterior, estas teorías que tenía Stanislavski de considerar que el actor lo que tenía que hacer era como meterse en el papel del personaje e intentar recrear las emociones del personaje a partir de las vivencias propias para, digamos, llegar a fundirse con él. Estos autores van a buscar un equilibrio entre el teatro de consumo y el vanguardista. O sea, van a meter innovaciones en sus obras, pero atenuadas, lo suficientemente atenuadas para que no espanten al público y para que sean obras de teatro digeribles. Con este fin van a
ética y estéticamente se van a quedar en el realismo. Van a presentar situaciones reales y reconocibles por el espectador, en las que los actores van a utilizar un lenguaje cotidiano, coloquial de la calle, que no sea difícil, y va a haber una cierta prolongación del teatro social anterior, aunque con un enfoque diferente. ¿Por qué? Pues porque va a haber más humor, más ironía y un cierto relativismo. No va a ser un teatro tan combativo, sí que va a tener un mensaje social y político, pero más integrado en la historia y más atenuado. Y van a privilegiar al medio urbano, la mayoría de las veces van a contar historias ambientadas en la ciudad y lo que hemos comentado anteriormente va a tener una cierta crítica política y social, pero como ya hemos dicho, imbricada dentro del argumento y no de manera tan explícita. En este cuadro pues están un poco las características principales de este realismo renovado. Temas y valores. Pues a veces va a haber subversión de valores respecto a la ética tradicional. ¿Qué quiere decir? Que gente, por ejemplo, o acciones que son consideradas generalmente malas, pues aquí se va a ver desde el otro punto de vista. En este sentido, se enaltece la figura del perdedor y del marginado, pues en consonancia con lo que estábamos hablando antes. Pues, por ejemplo, un ladrón, que en principio, según la moral tradicional, está mal, pues a lo mejor aquí te presentan la perspectiva del ladrón y por qué roba para que no lo entiendas y no lo condenes. Van a valorar la autenticidad y la solidaridad y se va a atacar el oportunismo y lo acomodaticio. Esto está un poco todo en relación. Al privilegiar personajes perdedores y marginales, pues digamos que van a ser los buenos de la historia. Los buenos, no completamente buenos, pero digamos que va a haber una comprensión hacia los perdedores y los marginados, los delincuentes, los drogadictos, la gente que está metida en bandas juveniles, siempre va a haber una comprensión hacia estas figuras que se quedan en los márgenes de la sociedad. ¿Qué temas van a tratar? Pues relacionados con todo esto, las drogas, la marginación, la delincuencia, los problemas de la juventud, los conflictos generacionales entre los más jóvenes y sus padres. Va a ser un poco los temas fundamentales que van a aparecer. Los personajes, pues en relación con lo anterior, lo que he comentado, marginados, pequeños delincuentes, fracasados, no van a ser delincuentes grandes, sino prostitutas, gente que pasa drogas, pero no grandes traficantes, sino un pobre desgraciado que pasa drogas, o un pobre chorizo, o una prostituta, y son gente fracasada en todos los sentidos, como os pone aquí, pues en lo social, en lo laboral y en lo sentimental. Y estos personajes y estos temas van a expresar un desencanto generacional, tanto en lo público, destrucción de la utopía, como en lo privado. ¿Qué quiere decir? Hay un cierto desencanto, ¿por qué? Porque es una generación que pensaba que con el fin de la dictadura, digamos que todo iba a ser maravilloso y evidentemente pues no fue así. Y todo este idealismo que había tenido pues toda la generación que esperaba, que estaba contra la dictadura y que esperaba pues la llegada de algo muchísimo mejor, pues se encuentra con un desencanto al ver que ni la democracia, ni el fin del franquismo, ni la modernidad, ni todo eso ha solucionado todos los problemas, sino que hay problemas que permanecen y surgen otros nuevos. Entonces, hay en este sentido, este grupo de autores que ha vivido el franquismo y ha esperado el fin del franquismo con esperanzas, pues hay un general desencanto que se va a trasladar a las obras. Luego, en cuanto a aspectos formales, pues van a cultivar la comedia, la farsa y en menor medida el drama. También van a incluir características de géneros menores como el vodevil o el sainete. Como ya hemos comentado, van a usar el humor y la ironía como
instrumento crítico, para, digamos, para colar la crítica política y social. Lo van a hacer de una manera menos doctrinal y más amable. Y también, como comentamos anteriormente, pues como van a aparecer todos estos personajes marginales y de las clases bajas de la sociedad, pues va a aparecer el lenguaje popular y de jerga, pues la jerga de los delincuentes o la jerga que tiene que ver con las drogas o lo que sea. Y luego va a haber en las obras, en algunas de las obras, tendencia al culturalismo propio de la posmodernidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en algunas obras van a aparecer referencias a la cultura clásica española, van a aparecer intertextualidad, que quiere decir que algunos textos teatrales se van a referir a otros textos teatrales o no de la literatura, que el que conozca el otro texto pues va a reconocer las referencias, ya sean personajes, ya sean citas, que aparezcan citas de obras famosas o más o menos explícitas. Y luego también va a aparecer la metateatralidad, que quiere decir, pues, en determinadas obras de teatro van a reflexionar sobre el hecho teatral, sobre pues, o la tarea del actor o el teatro, cualquier elemento, o la escritura teatral, cualquier elemento del teatro. Como autores, pues bueno, tenemos a José Luis Alonso de Santos, que es un autor que, como vemos aquí, pues forma parte de compañías independientes como Tábano o el Teatro Experimental Independiente, luego fundó el grupo Teatro Libre, o sea que es un autor que proviene de diferentes grupos de teatro independiente. Su primer estreno como autor se produce en 1975, o sea, el final de la dictadura, con la obra Viva el Duque, nuestro dueño, que es una obrita que cuenta la escena de una pequeña compañía de actores que se prepara para representar una obra delante de un duque, y esa obra le saca, ese acto de preparar la obra le saca de su miseria y de su vida y les ofrece una nueva ilusión, y en el último momento pues les explican que no se molesten, porque al final pues el duque ha decidido que mejor que una obra de teatro, una corrida de toros. Luego estrenó un montón de obras, como vemos aquí, cerca de 50 obras teatrales, algunas con mucho éxito, como es el caso de Bajarse al Moro o La estanquera de Vallecas, que fueron trasladadas al cine, o Salvajes. Y además ha hecho guiones de cine, de series de televisión, o sea, es un autor muy prolífico. ¿Qué vamos a encontrar muchas veces en las obras de José Luis Alonso de Santos? Pues elementos como los que os he comentado anteriormente. Por ejemplo, en Bajarse al Moro pues cuenta la historia de dos primos que viven en Madrid, que son un par de pringados los pobres. Se llama Chusa, me parece, la protagonista, y su primo. Y viene una chica que se llama, y vive con ellos también, un tío que se llama Alberto, que está medio liado con Chusa. Y Chusa pues acoge a una chica que se llama Elena, y las dos se van a bajar al Moro. ¿Qué es bajarse al Moro? Pues ir a coger hachís para luego venderlo aquí, porque ya pasa, pero pasa a nivel pequeño. Entonces, bueno, hay una serie de peripecias y al final pues la pobre Chusa se tiene que ir sola a bajar al Moro, y cuando vuelve pues la detiene la policía y va a la cárcel. ¿Y qué pasa? Que cuando sale de la cárcel pues se encuentra que la tal Elena le ha quitado al novio, que es Alberto, y se han ido a vivir juntos. Y además ella se acaba de dar cuenta de que está embarazada de Alberto, pero no se lo va a decir. Y entonces con su primo dice: no te preocupes, que vamos a criar al niño aquí entre los dos. O sea, son la historia de unos perdedores en todos los sentidos, porque la pobre Chusa pues la meten en la cárcel, pierde al novio, se queda con el niño y no dice nada al otro. En fin, son gente que, aunque está ahí en la delincuencia, digamos, más de baja estofa, porque es una delincuencia que, digamos, de baja intensidad, pues es una buena persona y una pobre desgraciada. Y lo mismo en La estanquera de Vallecas, que cuenta la historia de pues, dos desgraciados que atracan un estanco
y al final pues a una señora que tiene un estanco y está allí con su sobrina, y al final pues los dos atracadores, que es un señor mayor y un señor más joven, se medio enrollan con las otras dos, se ponen de parte de ellos y al final pues es todo muy triste porque son pues esos dos pobres ladrones, pero son dos pringados, igual que la de la otra obra. Luego está Fernando Fernán Gómez, que es una figura muy interesante porque fue actor, fue director, escribió novelas, escribió sus memorias, El tiempo amarillo, y también escribió obras de teatro y fue dramaturgo. En fin, ha tenido una carrera muy prolífica, un señor que ha trabajado mucho y además en muchísimos campos. Tuvo un éxito tremendo con la obra Las bicicletas son para el verano, que también fue llevada al cine por Jaime Chavarri. ¿Qué cuenta Las bicicletas son para el verano? Pues una obra de teatro que está situada en el julio, justo antes de que empiece la guerra civil. Cuenta la historia de una familia y el hijo de la familia quiere que su padre compre una bicicleta y dice, sí, cuando apruebes una asignatura que te queda pendiente. ¿Qué pasa? Que estalla la guerra civil y claro, la bicicleta nunca llega. Entonces, la bicicleta queda como un símbolo de la alegría y la juventud y la inocencia y todo eso que toda esta familia va a perder durante pasando la guerra civil, claro, una situación cada vez más terrible en Madrid, y es un poco lo que va a contar la obra de teatro. Y luego tenemos a José Sanchís Sinistierra, que fue dramaturgo y director teatral. Es un autor muy premiado y muy representado en el teatro, y siempre ha reivindicado la importancia de la doble naturaleza literaria y escénica del texto dramático. Quiere decir que él dice que cuando se escribe una obra hay que tener en cuenta que no es una obra teatral, sino que hay que pensarla pensando en que va a ser representada. Es autor de un montón de obras, algunas de las cuales son Ay Carmela o Ñaque o De piojos y actores. Ay Carmela fue llevada al cine, por ejemplo, también, y cuenta la historia pues de Carmela y Paulino, que son dos actores de un espectáculo de variedades que cantan y bailan, y se ven atrapados en medio de la guerra por las tropas franquistas y tienen que actuar delante de ellos. Y esto pues les provoca tensiones porque Carmela está a favor de la República y no quiere, entonces tienen tensiones entre ellos y bueno, al final acaba en tragedia porque ella acaba en escena pues reivindicando su adhesión a la República y bueno, acaba muerta la mujer. Iñaque o De piojos y actores, pues es una novela perdón, una obra de teatro que está representada por dos actores, por una compañía de Iñaque, que era como se llamaba a una compañía formada solo por dos actores en el siglo XVII. ¿Y qué es la obra? Pues una reflexión sobre el trabajo de actor y el hecho de ser actor y dedicarse al teatro y la miseria, por un lado la miseria y por otro la pasión que vive los hombres de teatro. Entonces, como veis, sus obras muchas veces van a estar centradas en la reflexión sobre el propio hecho teatral y en una reivindicación pues, de los hombres de teatro. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues pasa un poco lo que hemos visto que pasa en la poesía y lo que hemos visto que pasa en la novela, que hay multitud de tendencias. Eh, Como vemos aquí, predomina el teatro comercial institucional, pero también aparecen nuevos autores, aparecen propuestas escénicas renovadoras y bueno, vamos a comentar aquí lo más relevante. Teatro de compañías institucionales, pues como hemos dicho, el Centro Dramático Nacional o la Compañía Nacional de Teatro Clásico o ahora, por ejemplo, la Joven Compañía, pues que contribuyen a difundir el patrimonio teatral histórico.
son compañías subvencionadas por los poderes públicos y entonces pues tienen una labor de difusión de nuestra tradición teatral. Luego va a haber un teatro comercial que va a continuar un poco la tradición de la comedia burguesa que conocemos pues desde Benavente, de un teatro de entretenimiento para gente que pues eso, que va a haber un teatro de situación sin mayor pretensiones estéticas o renovadoras. Luego el teatro de humor, que se ha puesto muy de moda, pues lo que todos conocéis, los monólogos cómicos, adaptaciones de comedias cinematográficas al teatro, pues también es un teatro de entretenimiento, lo que pasa que más enfocado al humor. ¿Han aparecido nuevos autores? Pues sí, pues aquí citamos unos cuantos, Paloma Pedrero, Elena Pimenta o Angélica Lidl, que es muchísimo más renovadora y más moderna. Y esto entre las mujeres, pero bueno, también hay autores hombres como Juan Mayorga o Ernesto Caballero, Ignacio García May, que también han hecho propuestas interesantes. Luego sigue habiendo muchísimos grupos teatrales fuera de los circuitos comerciales, fuera de los teatros más grandes, que sobreviven pues, en condiciones difíciles, aunque es verdad que extrañamente desde la crisis del 2008 hay muchísimo teatro y vas a ver cualquier espectáculo teatral y las entradas están agotadas. Es verdad que las compañías lo pasan mal a veces y se cierran salas, pero se abren otras salas. El panorama está, bueno, y ahora con la pandemia, pues para qué queremos más, pues lo estarán pasando fatal los pobres. Y luego está el teatro musical, que todos conocéis y que hemos visto pues en estas obras que se representan en estos grandes teatros de la Gran Vía, que adaptan obras internacionales como Los Miserables o El Rey León o El Fantasma de la Ópera, estas cosas, o que apuestan por obras musicales creadas en España, por ejemplo, Hoy no me puedo levantar, que es un musical sobre las obras de las canciones de Mecano, o La llamada, pues es una obra de teatro que hicieron los Javis, que luego han hecho una película sobre ella. Y bueno, esto es un poco el panorama que hay actualmente, que es bastante ecléctico y por lo que vemos aquí, pues la verdad es que hay poca innovación, es lo que hay que decir. Y la calidad, pues tampoco es que abunde mucho. Sí está en algunos de los nuevos autores que aparecen aquí en rojo, que sí que tienen propuestas interesantes y por supuesto el teatro clásico que siempre está bien. Por lo demás, pues el panorama está regular porque fuera de los circuitos comerciales en el teatro independiente hay propuestas interesantes, pero muchas veces pues por las condiciones económicas estas compañías no pueden salir adelante. Bueno, pues esto es lo fundamental de este tema y con esto ya hemos acabado con todo, que ya está bien. Vale.